Fingí ser el esposo perfecto mientras mi esposa y mi asistente planeaban robarme la herencia de mi padre. No sabían que yo ya conocía su plan. El día que conocí a Sandra Rivera, el aire olía a sal marina y a dinero. Yo era Raúl Hernández, el único heredero de la constructora que mi padre, don Mariano Hernández, había construido. Cuando él murió, hace casi 6 años, me dejó todo, las propiedades, las acciones y una soledad tan vasta como el océano. Vivía en la mansión de la familia, una estructura de piedra gris que miraba a la ciudad por encima del hombro, igual que lo hacía mi tía Laura, la hermana de mi padre. Laura era la única familia que me quedaba, una mujer que usaba sus collares de perlas como si fueran armaduras y sus palabras como dagas finas. Ella administraba la casa con puño de hierro y me observaba con una lástima que me irritaba. Yo tenía 25 años y me sentía como una pieza de museo valiosa, intocable y cubierta de polvo. Mi vida era una sucesión de juntas directivas donde los hombres me trataban con condescendencia y galas benéficas donde las mujeres me sonreían con dientes de tiburón. Sandra apareció en la gala anual de la fundación. No era como las otras mujeres, esas jóvenes buitres con vestidos caros que olían la sangre de mi herencia. Ella tenía una calma que desarmaba. Era consultora de arte, o eso decía, y sus ojos grises no me miraban con codicia, sino con una curiosidad genuina. Se acercó a mí mientras yo miraba un paisaje particularmente sombrío. Es sombrío, pero honesto, dijo su voz a mi lado, baja y con un ligero acento que no pude ubicar. La mayoría de la gente prefiere las flores. Me giré. Era alta, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una sonrisa que no parecía ensayada. Las flores mueren, respondí. Ella sonrió de verdad. Soy Sandra Rivera. Hablamos de todo, menos de dinero. Hablamos de pintura, del color del cielo antes de una tormenta, de la melancolía, de los domingos por la tarde. Eres diferente, Raúl me dijo esa noche, su voz baja, casi un susurro sobre la música de la orquesta. No eres lo que esperaba. ¿Y qué esperabas?, pregunté. Esperaba al príncipe, no al hombre que entiende la tristeza. Fue la primera vez que una mujer me veía a mí y no al apellido Hernández, o eso, por supuesto, fue lo que me hizo creer. Nuestro romance fue un torbellino. Fue rápido, intenso y perfectamente coreografiado, aunque en ese momento yo lo llamaba destino. Le traía flores silvestres, no rosas caras, me llevaba a galerías pequeñas y polvorientas, no a cenas fastuosas. Una noche, en lugar de llevarla a la ópera, la llevé a los acantilados, fuera de la ciudad, para ver una tormenta eléctrica sobre el mar. Nos sentamos en mi auto, el viento azotando el cristal, y me sentí por primera vez normal. Ella me escuchaba. Le hablé de mi padre, de cómo su sombra era tan larga que me ahogaba. Le hablé de mi miedo a no ser suficiente para su legado. Tu padre construyó, Raúl me dijo, tomando mi mano, pero tú eres el océano. Eres vasto, indomable, solo que aún no lo sabes. Me enamoré del hombre que ella decía ver en mí. Tía Laura la odió al instante. Es una actriz, Raúl me dijo un día en el desayuno, removiendo su té con una violencia contenida. Es demasiado perfecta. Sus zapatos están demasiado lustrados y sus respuestas son demasiado rápidas. Nadie es tan encantadora sin tener algo que ocultar. Solo está celosa porque soy feliz. No estoy celosa, niño tonto, replicó, sus ojos de halcón fijos en mí. Estoy asustado. Esa mujer es un fantasma. He pedido que la investiguen, no hay nada. Sandra Rivera parece haber nacido hace 4 años. Los hombres como tu padre comen vivas a las mujeres como ella, pero las mujeres como ella se comen vivos a los hombres como tú. Eso es cruel. La verdad lo es. No te cases con ella, Raúl, te lo ruego. Te equivocas con ella, dije, más para convencerme a mí mismo que a ella, y si sigues así, me alejarás. Ese es su plan, murmuró ella, pero yo ya me estaba yendo. Ignoré su advertencia. El amor, o lo que yo creía que era amor, me había vuelto sordo y ciego. Nos casamos 7 meses después, en una ceremonia lujosa en los jardines de la ciudad. Sandra lloró cuando dije mis votos. Sus lágrimas eran cálidas y parecían reales.
Me sentí seguro, amado y completo. Por primera vez en mi vida, la vasta soledad se había retirado. Los primeros meses fueron idílicos. Sandra se mudó a la mansión, pero nunca pareció intimidada por su grandeza. Se adaptó a la riqueza como si hubiera nacido en ella. Se hizo cargo de algunas de las responsabilidades sociales, encantando a los socios de mi padre y tranquilizando a la junta directiva. Raúl necesita tiempo para su duelo, decía con una seriedad conmovedora, y todos se sentían impresionados por su devoción. Comenzó a aislarme sutilmente: tu tía te estresa, amor. ¿Por qué no dejas que yo me ocupe de ella? Esa junta es aburrida, Raúl, yo iré. Y yo, tontamente, obedecí. Contrató a un nuevo asistente personal para mí, un chico llamado Luis, dulce y eficiente, que parecía adorarlo. Nos facilitará la vida a los dos, dijo Sandra. Tía Laura fue relegada a su habitación y mi mundo se redujo a Sandra. El descubrimiento ocurrió una noche de miércoles, 4 meses después de la boda. Sandra estaba en la ciudad, en una cena de la junta a la que yo no había querido asistir. Me dijo que estaba agotado y que debía descansar. Me besó y me llamó mi amor. Yo estaba inquieto, la casa se sentía demasiado silenciosa. Fui al despacho de mi padre, un lugar que Sandra había reclamado como suyo. Dijo que le ayudaba a sentir la presencia de don Mariano, a honrar su legado. El despacho olía a caoba y a su loción de afeitar. Estaba buscando un libro, un viejo tomo de poesía que mi padre solía leer. Al estirarme, se me cayó un bolígrafo y rodó bajo el pesado escritorio. Al agacharme para recogerlo, mi mano golpeó algo pegado en la parte inferior de la superficie. Era un sobregrueso sujeto con cinta adhesiva. Mi corazón dio un vuelco. Era el tipo de escondite que usaría un niño, o alguien que oculta algo. Con prisa, lo saqué. No tenía nombre. Dentro había una memoria USB y varias hojas de papel dobladas. Me senté en el pesado sillón de cuero de mi padre. Mis manos temblaban. Desdoblé los papeles, eran correos electrónicos impresos, una conversación entre Sandra y una dirección de correo electrónico desconocida, firmada solo como PSE. La primera fecha era de una semana antes de que nos conociéramos. Sandra estará en la gala de la fundación. Se adjunta el dossier completo. Es solitario, inteligente, pero ingenuo en lo emocional. Su punto débil es el arte, específicamente y los paisajes marinos sombríos. Odia el dinero de su padre, pero teme el legado. Usa eso. Tía Laura es el perro guardián. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La fecha, el 6º aniversario de la muerte de mi padre, era en meses. Sentí náuseas. Corrí al baño adjunto al despacho y vomité violentamente. El romance perfecto, la mujer que lleve a ver la tormenta, la que citaba poesía, todo era un guión. Regresé temblando y seguí leyendo. Eran informes de progreso, Sandra detallando nuestras conversaciones, mis miedos, mis sueños. Había más, planes, estrategias, referencias a nuestro futuro entre ella y la otra persona. Me quedé paralizado, el veneno extendiéndose por mis venas. Quería gritar, quería romper el escritorio de mi padre, quería correr a casa de mi tía y admitir que tenía razón. Pero entonces, el hielo de mi padre, el que pensé que no había heredado, comenzó a formarse alrededor de mi corazón. La rabia desplazó al dolor, la estrategia desplazó al pánico. Sé quién era la persona, alguien que estaba cerca, alguien que me conocía, alguien que, inserté la memoria USB en la computadora portátil del despacho. Contenía copias escaneadas de mi testamento, mis cuentas privadas, análisis psicológicos y fotos. Fotos de Sandra con otro hombre, viéndose en un café, besándose en un parque. Un hombre que reconocí al instante, Luis, mi asistente personal. Luis, el chico dulce y eficiente que Sandra había encontrado para mí, el que siempre me traía el café perfecto, el que organizaba mi agenda, el que sabía dónde guardaba mis llaves de repuesto. Luis me había traicionado, el único amigo que pensé que tenía y la mujer que amaba. Escuché el sonido del coche de Sandra entrando en la gravilla de la entrada. Rápido,
como un autómata, volví a doblar los papeles, los metí en el sobre y lo pegué de nuevo bajo el escritorio. Borré el historial de la computadora. Corrí escaleras arriba, me metí en la cama y apagué la luz, mi corazón latiendo como un tambor de guerra contra mis costillas. Escuché sus pasos en la escalera. La puerta de la habitación se abrió. Raúl, amor, ¿estás despierta? Contuve la respiración, fingiendo un sueño profundo. Sentí que el colchón se hundía a mi lado. Su olor me revolvió el estómago. Me dio un beso en la sien. Descansa, mi vida, susurró. En ese momento, el Raúl ingenuo murió. El Raúl que entendía la tristeza fue reemplazado por el hijo de Mariano Hernández. Cerré los ojos con más fuerza, no por miedo, sino por concentración. Muy bien, Sandra. Muy bien, Luis. El juego estaba en marcha y ahora era mi turno de mover ficha. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. Me miré en el espejo del baño, tenía ojeras, pero mis ojos brillaban con una claridad fría que no había visto antes. La furia es un combustible excelente. Bajé a desayunar y encontré a Luis en la cocina, preparando mi bandeja de té. Buenos días, señor Hernández, dijo con su habitual sonrisa. Casi me maravillé de su habilidad para actuar. Él, la persona que había orquestado mi caída. Buenos días, Luis. ¿Sandra ya bajó? Creo que sigue durmiendo, señor. Anoche llegó tarde de la reunión, pobre. Dije tomando la taza de té. Mi voz era suave, estable, ni un solo temblor. Ha estado trabajando tanto por mí, por el legado de mi padre. Luis me miró, sus ojos castaños llenos de una falsa compasión. Es una mujer maravillosa, señor. ¿Lo adora? Sí, lo sé, respondí, dándole una sonrisa cómplice. Soy muy afortunado. El veneno en mi boca sabía a té de jazmín. Ese mismo día, despedí a la mitad del personal de la casa que Sandra había contratado y recontraté a los antiguos empleados de mi padre, leales a la memoria de Hernández. Cuando Sandra preguntó, le dije que eran recortes presupuestarios y que extrañaba las caras conocidas. Mintió y dijo que lo entendía. Luego llamé al abogado de mi padre. Martín era un hombre de la vieja escuela, leal a la tumba de don Mariano. Había sido relegado por Sandra, quien prefería un equipo de abogados más modernos y agresivos. Nos reunimos en un café en el centro, lejos de las oficinas de Hernández. Señor Raúl, dijo, pareciendo 9 años mayor que la última vez que lo vi, me alegra que me haya llamado. No me gusta lo que esa esposa suya está haciendo con el patrimonio. Puse una grabadora de voz sobre la mesa y le conté todo. La carpeta bajo el escritorio, los correos electrónicos, Luis, el plan para el fideicomiso. Martín no palideció, ni siquiera parpadeó. Cuando terminé, simplemente asintió. Mariano estaría furioso. Bien, ¿qué es lo que quiere hacer, señor Raúl? ¿Divorcio? ¿Anulación? No dije, y mi voz sonó tan fría como la de mi padre. El divorcio es desordenado y lento. Ella impugnaría el acuerdo prenupcial. Alegaría que la manipulé. No quiero. Quiero desmantelarla. Quiero que no quede nada de ella. Martín me miró por un largo rato. Luego, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Bien, empecemos a trabajar. Durante los siguientes 6 meses, viví una doble vida. De día, era Raúl, el esposo devoto y ligeramente abrumado, me apoyaba en Sandra para todo. Es demasiado, Sandra le decía, apoyando la cabeza en su hombro mientras ella leía sus correos electrónicos, probablemente reportando a Luis. Papá lo hacía parecer tan fácil. No creo que yo esté hecho para esto. Ella me acariciaba el pelo. No tienes que estarlo, mi amor, para eso estoy yo. Estamos juntos en esto. De noche, era Raúl Hernández, el estratega. Martín y yo contratamos a un investigador privado, un ex policía llamado Oscar. Una noche nos reunimos con Oscar, desplegó fotos sobre la mesa de Martín. Sandra Rivera, dijo Oscar, y Luis, son pareja desde la universidad. Tienen un historial de estafas románticas en 2 países. Seduce,
él se infiltra como empleado, vacían las cuentas y desaparecen. Pero esta vez fueron por el premio gordo, dijo Martín. Sí, dije yo, y subestimaron al objetivo. Comenzamos a mover el dinero, creamos cuentas señuelo. Martín preparó documentos falsos para que Sandra gestionara, mientras los verdaderos activos eran transferidos a nuevos fideicomisos controlados únicamente por mí y por Martín. El estrés era casi insoportable. Una noche, Sandra estuvo a punto de descubrirme, entró al despacho mientras yo estaba en una videollamada con Martín. Logré cerrar la computadora portátil justo a tiempo. ¿Qué haces aquí tan tarde, amor?, preguntó, sus ojos entrecerrados. Solo miraba las finanzas. Sigo sin entender nada, dije, forzando lágrimas de frustración. Ella se relajó. Se rió. No te preocupes por eso. Déjamelo a mí. Pero necesitaba una distracción, una grande. Visité a mi tía Laura. Le conté todo. Su reacción no fue de sorpresa, sino de alivio. Por fin exclamó, bebiendo su jerez, el tonto enamorado se ha ido. Bienvenido a casa, Raúl. ¿Qué necesitas? Necesito que actúes como si me odiaras más que nunca, le dije. Necesito que te opongas públicamente a Sandra. Necesito que ella piense que eres su único obstáculo. Laura sonrió, una sonrisa llena de dientes con placer. La actuación de Laura fue magistral. Hubo peleas en cenas públicas. Amenazó con llevar a Sandra a los tribunales, alegando influencia indebida y que yo era mentalmente incompetente tras la muerte de mi padre. Esto fue el cebo perfecto. Sandra mordió el anzuelo con fuerza. Raúl, tu tía está loca, me dijo una noche, su rostro una máscara de preocupación. Está tratando de quitarte tu herencia. Quiere declararte incompetente. ¿Qué hacemos, Sandra? Mi mejor actuación hasta la fecha. Tenemos que proteger tus activos de ella, dijo, tomando mis manos, tenemos que consolidar. Si me das un poder notarial completo sobre el fideicomiso, puedo crear un cortafuegos legal. Puedo protegerte, proteger nuestro futuro. ¿Ahí estaba la estocada final que buscaba? ¿Un poder notarial completo?, pregunté, fingiendo temor. ¿Sobre todo, incluso las acciones? Es la única manera, amor mío, dijo. La reunión anual de la Junta es en 3 semanas. Coincide con el aniversario de tu padre. Si lo anunciamos allí, le mostraremos a la Junta y a tu tía que estamos unidos, que tú confías en mí. Será el golpe de gracia para Laura. Fingí dudar y luego acepté. Las siguientes 3 semanas fueron una agonía. La tensión en la casa era palpable. Sandra era toda sonrisas y seguridad. Luis era eficiencia y sonrisas cómplices dirigidas a ella, cuando creía que yo no miraba. El día de la reunión llegó. Era un día gris, lluvioso, perfecto para un funeral. La sala de juntas era un mausoleo de caoba y cuero. Mi padre presidía desde un retrato al óleo gigante en la pared. Estaban todos allí, los miembros de la junta, viejos amigos de mi padre, que ahora miraban a Sandra con respeto, tía Laura, sentada en el extremo opuesto, luciendo positivamente, el señor Martín a mi lado. Con una pila de carpetas, y Luis, por supuesto, de pie junto a la pared, tomando notas con una ligera sonrisa en sus labios. Sandra, en la cabecera de la mesa, en el asiento de mi padre, comenzó la reunión. Habló del legado, habló de modernización y luego habló de mí. Y aunque Raúl es el corazón de esta empresa, todos sabemos que es un hombre que está en duelo. Este mundo de negocios es cruel, y con las recientes y hostiles acciones de ciertos miembros de la familia lanzó una mirada a Laura, él necesita protección, necesita que le alivien la carga. Y como su devota esposa, yo tomaré esa carga. Se puso de pie, su voz resonando con falsa humildad. Y es por eso que Raúl ha decidido consolidar el control, mediante el poder notarial completo sobre el fideicomiso. Raúl, mi amor. Era mi señal. Todos me miraban. Sandra me pasó un bolígrafo y un documento. El fin de mi imperio. Gracias, Sandra, dije, mi voz clara en el silencio de la sala. Tomé el bolígrafo. Sandra me sonrió, una sonrisa de triunfo absoluto.
Luis apenas podía contener su alegría. Tía Laura parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. Sostuve el bolígrafo sobre el papel y luego lo dejé a un lado. Miré a Sandra, su sonrisa vaciló, convirtiéndose en una mueca de confusión. ¿Raúl?, preguntó. Me puse de pie lentamente. Gracias a todos por venir, dije, dirigiéndome a la junta. Han sido unos meses muy educativos. Sandra tiene razón, he tomado una decisión para proteger el legado de mi padre. Me giré hacia Luis. Luis, ¿serías tan amable de llamar a seguridad? Dile al oficial que suba, por favor. La sonrisa de Luis se borró. Él, por pura costumbre, levantó el intercomunicador. Me volví hacia Sandra, su rostro había perdido todo color. Señor Martín, dije, por favor, distribuya la agenda actualizada. Martín se puso de pie y comenzó a colocar una carpeta delgada frente a cada miembro de la junta y una frente a Sandra. ¿Qué es esto?, exigió Sandra, su voz perdiendo el terciopelo. Raúl, esta no es la agenda. Oh, pero sí lo es, dije. La verdadera. Punto 1. Votación para la destitución inmediata de Sandra de cualquier capacidad de asesoramiento en la empresa. No puedes. Soy tu esposa. Punto 2. Continué, mi voz subiendo por encima de la suya, presentación de cargos penales contra Sandra y Luis, por fraude, malversación de fondos y conspiración. Sandra abrió la carpeta. Dentro no había proyecciones financieras, había fotos de ella y Luis, copias de los correos electrónicos, extractos bancarios de sus cuentas en el extranjero, el informe completo del investigador. Luis dejó caer el intercomunicador, que golpeó el suelo con un ruido sordo. Raúl, por favor, susurró Sandra, tratando de recuperar su encanto, pero solo parecía una mujer ahogándose. Es un error. Tu tía, Laura, ella te envenenó contra mí. La puerta de la sala de junta se abrió. 2 oficiales de seguridad entraron, seguidos por el oficial. Es ella, dije, señalando a Sandra. Y él señalé a Luis, que se había encogido contra la pared. No puedes hacerme esto, gritó Sandra mientras los guardias la agarraban. Te amo, Raúl. Todo es un malentendido. Diles, Luis. Luis solo suplicaba histéricamente. Los guardias lo arrastraron hacia la puerta, ella luchaba, su vestido perfectamente cortado se arrugaba. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de un odio puro y una incredulidad absoluta. Me acerqué a ella lo suficiente para que solo ella pudiera oírme, su fachada se había roto, revelando a la estafadora barata que había debajo. Creíste que yo era la presa, Sandra, le susurré. La miré, sintiendo el hielo de mi padre en mis venas, y le di la sonrisa más dulce que pude reunir. Yo también sé jugar. Los guardias se la llevaron. Luis fue escoltado detrás de ella. La sala de juntas quedó en un silencio sepulcral. Los miembros de la junta miraban las carpetas, luego a mí, con una mezcla de horror y asombro. Tía Laura se levantó y caminó hacia mí. Por primera vez en mi vida, me abrazó. Fue un abrazo rígido, huesudo, pero real. Tu padre, dijo, su voz ronca, estaría muy orgulloso. Se apartó y volvió a su asiento. Caminé hacia la cabecera de la mesa y me senté en la silla de mi padre. El retrato al óleo sobre mí pareció aprobarlo. Señor Martín, dije, mi voz sin temblar, continuamos con el punto 3, la nueva estrategia de expansión de la empresa para el próximo trimestre. Esa noche, la sala de juntas estaba vacía. Los miembros de la junta se habían ido susurrando disculpas y admiración. Martín había manejado a la prensa. Laura estaba abajo, probablemente bebiendo el jerez más caro de la bodega. Yo me quedé solo. Estaba sentado en la silla de mi padre, mirando las luces de la ciudad brillando abajo, como un tablero de juego. Gané, salvé el imperio, vengué mi corazón roto, destruí a los que intentaron destruirme. Debería sentir euforia, debería sentir alivio, pero lo que sentía era quietud, un frío profundo y tranquilo. El precio de la victoria había sido el hombre que era. El Raúl que amaba las tormentas, el que era ingenuo y soñador. En su lugar estaba yo, Raúl Hernández.
Me levanté y caminé hacia el gran ventanal. Mi reflejo me devolvió la mirada, el hombre con un traje, con los ojos de su padre. Me di cuenta de que Sandra y mi padre habían cometido el mismo error, ambos me veían como una pieza en su tablero. Mi padre, como un heredero que proteger, Sandra, como un premio que robar. Ninguno de los dos vio al jugador. Tía Laura tenía razón, las mujeres como Sandra se comen vivos a los hombres como yo, pero yo no me dejé comer. Aprendí a morder. Primero, la soledad que había sentido toda mi vida seguía ahí. Era mi compañera constante, pero había cambiado. Ya no era una vasta habitación vacía, un vacío que suplicaba ser llenado por cualquiera que pasara. Ahora era una fortaleza, era el hielo en mis venas, era la armadura que había forjado con dolor y traición. Sandra pensó que mi debilidad era la melancolía. Se equivocó, mi debilidad era la esperanza, y ella me la curó. Miré el retrato de mi padre, ya no me sentía ahogado por su sombra. Me di cuenta de que había salido de ella para crear la mía. No sé si el Raúl ingenuo volverá jamás, probablemente no, pero el hombre que lo reemplazó, el hombre que miraba desde la ventana esa noche, era dueño de sí mismo. El juego no había terminado, para la gente como yo, nunca terminaba. Solo cambiaban los oponentes, y yo estaba listo para jugar. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.